Nuevamente nos encontramos en la epístola de los Efesios y en esta tarde pues vamos a meditar en el capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y bueno, para todos los que vean este vídeo, pues quiero decirles que espero que sea de bendición, que sea de edificación y sobre todo que nos haga meditar en cuál es nuestra realidad, porque el tema que vamos a tratar hoy es sencillo, dos realidades. Y en la Biblia nos habla de la realidad de lo que es el hombre y también nos habla de la realidad de lo que puede llegar a ser. Y tenemos que preguntarnos, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la realidad con la que la palabra de Dios me describe? Y hace unos días meditaba en el arresto del Señor Jesucristo y el momento en que fue llevado ante Pilato, y cómo los dirigentes religiosos y la multitud de los judíos gritaban o pedían que el Señor Jesús fuese crucificado, querían verlo muerto. Y Pilato lo que hace es tomarlo, azotarlo, y luego sale, ahí en el pretorio sale ante todos los judíos y les dice: miren, yo no encuentro que este hombre tenga alguna culpa por la cual merezca morir, así que lo vamos a dejar libre, lo voy a traer ante ustedes. Y la multitud empieza a gritar: no, crucifícale, crucifícale. Entonces llega ese momento en que Pilato parece ser que ordena que el Señor Jesucristo salga, y sale el Señor Jesucristo con la corona de espinas, con ese manto que le pusieron, y golpeado. Y ahí se produce esa frase tan célebre que dice: he ahí el hombre, o ecce homo, que es lo que dicen en latín. Y lo que describe es a un Cristo que sufre, que ha sido golpeado. Pero también, si pensamos en el Señor Jesucristo, ¿cómo estarían sus ojos? ¿Qué habrán reflejado los ojos del Señor Jesucristo? Porque en realidad lo que está diciendo Pilato es: mírenlo, mírenlo. Ya ha sido castigado, ya ha sido golpeado. Ya es suficiente, ¿no? Y parece ser que él quiere lograr que la gente tenga compasión y que digan: sí, es verdad, es inocente, suéltalo. Pero curiosamente, la gente lo que hace es pedir su muerte. Mátalo, es lo que le están diciendo. Y claro, yo me pregunto, ¿pero qué tenía esta gente? ¿Por qué piden la muerte de un inocente? ¿Qué los lleva a tener el deseo de que se derrame sangre inocente? Y lo hacen, hay crueldad en ellos. Pero si pensamos un poco, no solo en ellos, sino que si pensamos en toda la humanidad, en todos nosotros, en lo que sucede en nuestro alrededor, en lo que vemos constantemente en las noticias, nos damos cuenta de que todavía hay multitudes que piden sangre inocente. Todavía vemos que hay gente igual que la que presenciaba la ejecución del Señor Jesucristo, porque en el fondo el ser humano está vendido al pecado. Y ahora que vamos a hablar de las realidades que hay en el hombre y que puede haber en el hombre, la primera parte que quiero ver es cuál es la realidad del hombre sin Dios y cuál puede ser la realidad del hombre con Dios. Creo que es fácil de recordarlo, ¿no? Así que lo primero que vamos a hacer es orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a pedirle que nos ayude para que tengamos un corazón sensible a su palabra, y también que tengamos una mente que esté dispuesta a examinarlo todo y a retener lo bueno. Oremos. Nuestro buen Dios, nos acercamos ante ti agradecidos porque tú, Señor, no nos dejas solos. Te agradecemos porque tú en tu palabra nos has hablado
Y te agradecemos porque nos hablas constantemente. Pedimos, nuestro buen Dios, porque ahora que vamos a meditar en tu palabra, que tú, Señor, nos ayudes a examinarnos. Y también, Padre, que tú en tu misericordia nos confortes, nos consueles, nos desafíes. Y, Señor, por favor, te pedimos que tú llenes nuestro corazón, nuestra vida, de tu paz, que nos llenes de ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe y que sea nuestro Maestro. Pues te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, nos dice lo siguiente. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La primera realidad que podemos destacar en el versículo 1 para el hombre o del hombre que está sin Dios es esta, que el hombre nos dice que está muerto en delitos y pecados. Dice, y Él os dio vida a vosotros, hablando de algo que Dios hizo, en este caso a los creyentes de Éfeso, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero antes de que Dios les diera vida, la condición del hombre, ¿cuál era? Estaban muertos. ¿Muertos cómo? Muertos espiritualmente. De hecho, todo ser humano, cuando nace, podemos decir que viene espiritualmente muerto en los delitos y en pecados. Y uno puede decir, pero ¿cómo es eso? Pues la realidad nuestra es que nosotros heredamos el pecado. Y una de las preguntas que suelo hacer es esta: ¿tú pecas para ser pecador o pecas porque eres pecador? ¿O pecamos porque somos pecadores o para ser pecadores? Y la realidad es que pecamos porque somos pecadores, porque en nosotros, en nuestro cuerpo, habita el pecado. Nuestro ser está contaminado, está manchado por el pecado. Y la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, espiritualmente nos dice el apóstol Pablo que estamos muertos en el pecado, espiritualmente hablando. Pero con el tiempo, si no solucionamos ese problema de nuestro pecado, nuestro cuerpo también estará muerto en el pecado. Ahora, si ese problema se soluciona, llegará un punto en que, primero, cuando se soluciona nuestro pecado, o el problema de nuestro pecado, recibimos vida y vida espiritual. Y en el futuro, nuestro cuerpo recibirá la vida también eterna, porque habrá resucitado, porque resucitará. Pero bueno, la realidad del hombre sin Dios es esta: sin Dios estamos muertos. Estamos muertos espiritualmente hablando. ¿En qué? En nuestros delitos y en nuestros pecados. Es decir, que no necesitamos pecar para ser pecadores. Pecamos porque en nosotros hay algo que ya nos lleva al pecado. De alguna manera podemos decir que somos esclavos del pecado. Y creo que cada uno de nosotros puede comprobar eso. Porque muchas veces nosotros sabemos lo que está mal,
nuestra mente dice, no voy a hacer eso que está mal. Y sin embargo lo hacemos. Y lo podemos hacer con cosas pequeñas o con cosas muy grandes. Por ejemplo, por poner un ejemplo, sabemos que hay algo que nos hace daño, no lo debemos comer, nuestra mente lo sabe, pero nuestro cuerpo lo desea. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, cedemos tarde o temprano a esa tentación. Ahora también existe la posibilidad de vencerlo, pero hace falta que entre esa fuerza espiritual que Dios da para uno poder vencer, para uno tener la victoria. Pero esa es la realidad es que estamos muertos sin Dios. La segunda realidad es que nosotros no solamente estamos muertos en los delitos y pecados, sino que participamos del pecado. Y esto es lo que nos dice ahí a continuación, dice en el versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿En los cuales en qué? En los delitos y en los pecados. Es decir, que sin Dios no solamente estamos en el pecado, no solamente es como de alguna manera, no es, por decirlo de un modo, es nuestro hábitat, sino que participamos de ello de forma activa. Y bueno, desde muy pequeños empezamos a tomar decisiones o empezamos a hacer el mal sin que nadie nos lo enseñe. Y eso es lo que habla de nuestra realidad. Y entonces aquí el apóstol Pablo dice, mire, nosotros sin Dios somos partícipes del pecado. Luego, creo que eso se entiende, otra realidad nuestra sin Dios es que seguimos la corriente de este mundo. Y cuando estamos hablando de seguir la corriente de este mundo, es que no nos resistimos o no tenemos el poder para resistirnos a la fuerza del mal que hay en este mundo. Es como un río que va arrastrándolo todo. Y porque tenemos conciencia, porque tenemos mente, porque tenemos esa imagen de Dios en nosotros un poco distorsionada, pues nosotros intentamos luchar en contra de la corriente de este mundo. Pero hay momentos claves, momentos concretos en que cedemos y nos vemos arrastrados por esa corriente. Esa es nuestra realidad sin Dios. Nuestra realidad sin Dios es que aunque nos esforcemos mucho por no pecar, por no fallar, tarde o temprano fallamos. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que nosotros seguíamos la corriente, ahí dice, siguiendo la corriente de este mundo, pero la cosa se empeora porque también nos dice que dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y lo que está diciendo es que sin Dios vivimos de acuerdo al diablo. Y eso la verdad es que suena bastante fuerte. Porque, ¿cómo es eso? Que vivimos de acuerdo al diablo. Y en 2 Corintios 4:4 nos dice que en los incrédulos, en aquellos que rechazan a Dios, dice que el Dios de este siglo, es decir, el diablo, dice que les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. En otras palabras, lo que está diciendo es que sin Dios somos engañados por el diablo y ni siquiera lo sabemos. Y esa es nuestra condición o nuestra triste condición cuando estamos sin Dios. El hombre sin Dios está engañado y ni siquiera lo sabe. Está esclavizado y ni siquiera sabe que es esclavo. Porque el diablo es astuto. Y recuerdo en un momento cuando el Señor Jesucristo hablaba con los judíos que querían matarlo. Y empiezan a decir ellos que el Señor Jesús les dice que ellos son huérfanos, ¿no? Y ellos dicen, no, nosotros no somos huérfanos, nosotros somos hijos de Abraham. Y ya el Señor Jesús les dice, bueno, en realidad, ustedes no son hijos de Abraham. Dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Miren qué palabras más fuertes utiliza el Señor Jesucristo para decirle a unos hombres, pensemos, es el Señor Jesucristo, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, que está hablando con los judíos y les dice, ustedes son hijos del diablo. Eso es para tomarlo en serio, ¿no? ¿Quería ofenderlos o les estaba describiendo lo que era su realidad?
Y dice, porque ustedes son hijos del diablo, por eso quieren hacer las obras del diablo. Y las obras del diablo, dice, son las de matar, las de robar, las de destruir. Dice, por eso es que quieren matarme. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes creerían en mí. Porque Abraham vio mi día y se alegró. Porque él creyó. Y entonces ustedes, si viniesen de esas simientes, si fuesen de hijos realmente de Abraham, espiritualmente hablando, ustedes lo que harían sería creer en mí. Pero no quieren hacerlo. Porque no quieren venir a que yo los salve, a que yo les dé vida eterna. Porque lo que ustedes quieren hacer es matar, lo que quieren hacer es destruir, lo que quieren hacer es robar. Y claro, nosotros podemos decir, pero yo no quiero matar a nadie. Yo no quiero destruir a nadie. Ahora, el Señor Jesús, cuando nos habla acerca de no matar, la verdad que pone la situación bastante complicada para los hombres. Porque Él equipara el odiar a alguien con el matarle, con el asesinarle. Entonces, físicamente tal vez nunca lleguemos a quitarle la vida a otra persona. Pero ahora, ¿qué tal en sentimientos? ¿Qué tal respecto a odio? Ahí sí somos capaces de hacerlo. Somos capaces de odiar. Y ahí en ese sentido, pues creo que nadie se escapa. Luego también, tarde o temprano, cometemos, destruimos. Cuando estamos cegados por la ira, somos destructores. Y también llegamos a robar. Nos apropiamos de lo que no nos pertenece en algún momento de nuestra vida. Así que aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo dice, tu realidad o nuestra realidad sin Dios es que estamos engañados y estamos siguiendo al diablo. Y podemos decir que tal vez no lo estamos siguiendo a cada minuto, a cada segundo, pero sí hay en nosotros esa corriente que nos arrastra y somos incapaces de poder luchar contra ella. Ahora, también nos dice que sin Dios nosotros vivimos conforme a los deseos de la carne. Sin Dios, nuestra realidad es que nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por lo que queremos. Y no hay nada más que echar un vistazo a nuestro alrededor, a nuestra sociedad y pensar, ¿qué es aquello que motiva a las personas para tomar decisiones? Principalmente, lo que es correcto o lo que uno desea, lo que a mí me gusta. ¿Cuáles son mis motivaciones? O cuando yo voy a tomar una decisión, ¿en base a qué tomo esas decisiones? Pienso, es que esto agrada a Dios. O es que esto es lo correcto, esto es lo que tengo que hacer. O lo primero que me viene a la mente es decir, no, es que me gusta o no me gusta. ¿Tengo ganas de hacerlo o no tengo ganas de hacerlo? Y saben que sin Dios, si no tenemos a Dios en nuestra vida, si nuestro interés no es agradarle a Él, lo primero que vamos a buscar es que agradarnos a nosotros mismos. Y las decisiones que vamos a tomar va a ser en base a lo que yo quiero, en base a lo que a mí me gusta. Incluso cuando yo supuestamente estoy defendiendo la justicia, me encuentro que lo que estoy haciendo es lo que yo quiero. Y eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo, que nosotros somos llevados por los deseos de nuestra carne. Y los deseos de nuestra carne, cuando hablo de los deseos de la carne, no estoy diciendo que todo lo que deseemos es malo, pero aquí se tiene que ver con aquello que deseo, que está en contra de lo que desea Dios. Ahora, hay otra realidad que también es bastante llamativa, y es esta, es que somos hijos de ira. Miren, ahí vamos a ver en el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Dice lo mismo que los demás. Y tengamos en cuenta que el apóstol Pablo está hablando a creyentes y lo que está haciendo es describirles cuál era su realidad, ¿no? Y entonces dice, nosotros éramos hijos de ira. Sin Dios éramos hijos de ira. La pregunta es, ¿qué significa ser hijo de ira?
Lo que significa ser hijo de ira es que hay un momento en nuestra existencia en que tendremos que presentarnos delante de Dios y Dios nos va a mirar como objetos de su amor o como objeto de su ira, como objeto de consolación o como objeto de castigo. El objeto si nos mira como objetos de consolación a los cuales hay que consolar, entonces nos llevará al cielo. Pero si nos mira como objetos de su ira, entonces nos toca el infierno. Porque hay un cielo y hay un infierno. Ser hijos de ira significa ser o implica ser destinado al castigo eterno. Recordamos ese momento en el que el Señor Jesucristo dice que entonces dirá a los de su derecha: venid a mí, benditos en mi Padre. Pero también a los que están a su izquierda les dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor Jesucristo lo dice con esas palabras y con esa claridad. ¿Lo podemos creer o no lo podemos creer? Podemos buscar alegorizar esas palabras todo lo que queramos, pero el Señor Jesucristo fue claro. Y no podemos en ningún momento decir: Señor, es que tú no nos advertiste con la suficiente claridad de cuál sería nuestro destino, o el no creer en ti, qué consecuencias tenía. Y aquí el apóstol Pablo sí nos dice que nosotros, por naturaleza, es decir, la naturaleza que tenemos, la que heredamos de nuestros padres, dice, es ser hijos de ira. Pero hay otra naturaleza, que es la naturaleza espiritual, que es la vida eterna que el Señor Jesucristo te viene a dar. Cuando produce en nosotros un nuevo nacimiento, Él produce o crea en nosotros una nueva naturaleza. Una naturaleza que es esa naturaleza sobre la cual se derrama la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios. Por eso, en el versículo 4 vemos cómo el apóstol Pablo establece un contraste tremendo. Fíjense cómo dice, que éramos hijos de ira por naturaleza, dice lo mismo que todos los demás. En el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí está esa gran diferencia, ¿no? Primero, estábamos muertos, pero Dios, por su gran amor, por su gran misericordia, ¿qué hace? Nos da vida. ¿Porque lo merecemos? No, sino porque Él es amoroso. Y entonces aquí el apóstol Pablo nos empieza a hablar de otra realidad distinta. La realidad a la que cualquier hombre puede aspirar en Cristo, en Dios. ¿Cuál es la realidad de los seres humanos en Dios? Primero es que tienen vida eterna en Cristo Jesús. Y yo me pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo está hablando a estos creyentes de Éfeso que ellos tienen vida eterna? Porque ¿saben qué? Muchas veces nosotros, aún siendo poseedores de muchas cosas, no siempre somos conscientes de ella. Y estaba viendo hace poco que, bueno, todos sabemos que ahora, a partir de la muerte tan cruel de George Floyd, pues ha habido muchas manifestaciones, y en parte creo que hay mucha razón de que la gente se manifieste, ese sentimiento de impotencia, de dolor, porque pues la forma en que falleció este hombre es una forma cruel, donde muestra la maldad de los hombres. También por otro lado vemos que esta gente que está manifestándose supuestamente porque tiene dolor por lo que ha sucedido, vemos todo lo que están haciendo, las atrocidades que están cometiendo, ¿no? Y en el fondo lo único que se demuestra es que el ser humano está contaminado por el pecado, está contaminado por el mal. Pero bueno, a lo que iba, el 19 de junio es una fecha muy importante para la comunidad negra, porque ese día, el 19 de junio de 1865,
en Galveston, Texas. Fue cuando los últimos esclavos del país se dieron cuenta de que eran libres. Y digo que se dieron cuenta de que eran libres porque ya hacía 2 años desde que Abraham Lincoln había proclamado la emancipación de todos los esclavos. Es decir, ellos durante 2 años estuvieron viviendo como esclavos porque no sabían que eran libres. Y esa es un poco la realidad que a veces embarga a los creyentes, a aquellos que han nacido de nuevo. Seguimos viviendo como muertos espiritualmente porque no somos conscientes de la realidad espiritual que gozamos en Cristo Jesús. Y por eso seguimos viviendo como esclavos al pecado, porque no somos conscientes del poder que Dios ha manifestado en nuestra vida, el poder que nos ha dado para que podamos ser victoriosos, para que no vivamos como vivíamos antes, engañados por el diablo. De hecho, una de las cosas que el diablo se esfuerza mucho por hacer o por lograr en todos los cristianos es que no sepan que son libres. Es que ellos continúen viviendo engañados, como si fueran hijos de ira, cuando en realidad ahora somos hijos de misericordia. Y esto es lo que le pasó a estos hombres. Cuando se dieron cuenta de que eran libres, pues les vino el júbilo, les vino el gozo. Y empezaron a vivir ya vidas diferentes. Ya nadie los tenía que forzar, que obligar a trabajar. Ya no tenían que trabajar sin el derecho a recibir un sueldo, a cobrar. Ya podían hacer su vida, podían hacer sus planes. Podrían ser considerados como ciudadanos, aunque mucha gente aún en ese tiempo no los quería reconocer como ciudadanos. Pero la realidad de ellos es que eran libres. Ahora tú y yo, nuestra realidad en Cristo es que somos libres. Debemos vivir como tales. La verdad, nuestra realidad es que ahora estamos vivos. Porque Cristo Jesús murió para que tú y yo tuviéramos vida. La otra realidad que también no es menos importante es el hecho de que en Dios tenemos resurrección. Tenemos resurrección. Lo que esto implica es que una vez que recibimos vida espiritual, nuestro cuerpo se ve afectado de tal manera que aunque todavía estemos ahora sí condicionados o que todavía estemos bajo esa naturaleza pecaminosa, sabemos que cuando muramos, este cuerpo va a resucitar. Que igual que el Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo glorioso, así nosotros también resucitaremos. Nuestro cuerpo va a resucitar. Y lo que aquí el apóstol está diciendo es que ya tenemos esa resurrección. Ya es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestra vida. Y esa es nuestra realidad, la realidad de nuestro cuerpo en Dios. Lo que dicen por ahí algunos de que el cuerpo llega a la sepultura y ya ahí se queda, y ahí se acabó todo, eso es una mentira. No, no se acaba todo. Al contrario, hay una esperanza gloriosa. Y la otra realidad es que en Dios estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y si queremos ponerlo en otras palabras, es que tú y yo en Dios tenemos un lugar reservado en el cielo. No sé en qué condición, en qué situación nos encontremos hoy. Tal vez no tenemos ni siquiera un techo. No sé cuál será la realidad. Y tristemente hay muchos cristianos que no tienen nada. El mismo Señor Jesucristo nos dice la palabra de Dios que no tenía dónde recostar su cabeza. Incluso dice que las zorras tenían sus nidos, sus guaridas donde se podían esconder. Pero el Hijo del Hombre no tenía nada, pero lo tenía todo. ¿Por qué? Porque Él tenía un lugar especial en el cielo. Pero aún más, Él no solamente se conforma con Él ser el dueño de todo, sino que nos dice, a ustedes les tengo preparados un lugar. Y esa es una realidad. Aunque aquí este mundo
te niegue una ciudadanía, aunque este mundo te niegue un lugar propio, recuerda que Dios sí te tiene un lugar especial para ti. Y esa es tu realidad en Dios. Luego también la realidad en Dios es que veremos las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad. Y ahí es donde vemos esa bondad aplicada en aquellos que sufren, porque entonces recibirán consuelo, donde todas las lágrimas serán enjugadas, donde seremos objeto de su amor, donde Él estará allí para, podemos decirlo, para mimarnos, para decirnos: bien hecho, hijo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Regocíjate con tu Señor. Y esa es otra realidad que tenemos en Dios. También en Dios somos salvos por su gracia, por medio de la fe. Y esto es algo que creo que es importante destacar. Normalmente, si hacemos un análisis de todas las religiones que hay en el mundo, básicamente todas las religiones te dicen: tienes que ser bueno. Lo que pasa es que cuando queremos llevar eso a la práctica, nos damos cuenta de que nadie puede ser bueno. Podemos esforzarnos y hacer muchas cosas buenas, pero también haremos cosas malas. Y entonces a nosotros, bueno, nos gusta vernos siempre más por las cosas buenas que hacemos, pero también podríamos vernos por las cosas malas que hacemos. La realidad es que el Señor Jesucristo nos dice que no hay bueno ni aún uno. Ahora, el ser salvos por la fe significa que Dios no te está pidiendo que seas bueno para que seas salvo. Dios lo que te propone es hacerte el bueno. Es decir, limpiarte, justificarte, perdonarte, hacer de ti una nueva criatura, una nueva creación. Lo que Él te propone no es que dependas no de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Él puede hacer. Y lo que ya hizo. ¿Qué hizo Dios? Dios envió al Señor Jesucristo a este mundo para morir por los pecadores. La muerte del Señor Jesucristo es suficiente para perdonarnos, para limpiarnos, para rescatarnos, para darnos vida eterna, para hacernos una nueva criatura. Lo que nosotros tenemos que hacer es depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y por supuesto que la fe tiene que ver con, sí, confiar en Él, pero también tiene que ver con uno comprometerse con Él. Señor, yo no soy digno de ti, pero sí creo que tú me haces digno. Señor, yo reconozco que tu muerte puede darme vida, que tu resurrección puede ser mi resurrección, que tú me puedes salvar. Entonces, por la fe aceptamos al Señor Jesucristo, aceptamos su obra. Él viene a nuestra vida, nos transforma, nos cambia y nos hace hijos suyos. Y Él también nos da de su Santo Espíritu para que podamos vivir espiritualmente, siendo guiados por su Espíritu y no guiados por la carne, como dice aquí el apóstol Pablo, en la cual anduvimos en otro tiempo. La realidad es que somos salvos por la gracia de Dios. Es un regalo. La salvación es un regalo que Dios nos da y lo que tenemos que hacer es aceptarla o recibirla. Ahora, por supuesto que allí hay un proceso, porque hace falta ese cambio de mente en nosotros, que tiene que ver con el arrepentimiento, que tiene que vernos a la luz de Cristo, decir: Señor, soy un miserable pecador. Por favor, perdóname, límpiame, limpia mi vida. Y Él lo hace. Él nos limpia, Él nos perdona, Él nos salva. Así que la realidad en Dios es que somos salvos por su gracia, por medio de la fe. Y de hecho, algo muy precioso, algo que todos podemos hacer es escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, en nosotros se produce una fe que no es obra nuestra, sino que es obra de Dios. Y esa fe cambia
nuestra vida, pero la fe en Cristo Jesús, no la fe en nosotros. Así que esa es la otra realidad, salvos mediante la fe. Y para ir concluyendo, es que en Dios somos una nueva creación. Somos creados para practicar las obras que Dios nos ha preparado. En otras palabras, Dios cuando nos llama, nos da una misión, no nos llama nada más para decir, pues bueno, ya te salvé, pues ahora ahí siéntate, sino que Dios dice, yo tengo obras preparadas específicamente para ti, porque Dios cuenta contigo, Dios cuenta conmigo, Dios cuenta con cada uno de nosotros. Él tiene obras preparadas para nosotros para que andemos en ellas. Y lo que hacemos en Dios tiene valor eterno. Mira lo que nos dicen los versículos. Vamos a leer desde el versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Dice, no eres salvo por lo que tú haces, porque si te salvaras por ti mismo, entonces podrías presumir, decir, yo me salvé, yo me gané la salvación. Pero no somos salvos de esa manera, somos por la fe, por confiar en lo que Dios ha hecho. Ahora dice en el 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y podríamos decir, somos salvos por la obra de Dios y somos salvos para vivir en las obras de Dios, para participar de sus obras, de aquellas que Él quiere. En otras palabras, yo no soy salvo por lo que hago, pero sí soy salvo para hacer. Mi fe, nuestra fe, tiene que ser una fe que obra, porque nos dice Santiago que una fe sin obras es una fe muerta. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo para Dios? ¿De qué manera mi vida refleja que soy hijo de Dios? ¿De qué manera mi vida refleja que realmente yo creo en Dios? ¿De qué manera mi vida refleja que tengo fe? Que soy un hombre o una mujer de fe. ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo estoy viviendo? Si mi fe es una fe que no tiene obras, quizás sea una fe muerta, una fe que está engañada, una fe que no es la fe que viene de Dios, sino que es la fe que viene de nuestra carne. Es curioso que el apóstol Pablo dice que todo lo que conocía él antes en la carne, ya no lo quiere. Dice, incluso si conocí al Señor Jesús en la carne, ya no más. ¿Y por qué dice esto? Porque ¿saben qué? Nosotros podemos conocer a Dios, su palabra, el Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, solo intelectualmente, solamente en teoría, pero nunca vivirlo, nunca experimentarlo. Y podemos decir, sí, yo soy creyente, pero creyente teórico. Hace falta ser creyente teórico y práctico. Hace falta conocerle con la mente, pero también con nuestro corazón, con nuestra vida, con nuestra obediencia, con nuestra forma de vivir. Y ahí está el desafío de cada uno de nosotros. ¿Cómo conozco a Cristo y cómo reflejo a Cristo? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Y cuál es tu realidad en Dios? Todas las realidades de las que hablamos al principio, ¿serán tu realidad o son las segundas? ¿Estás muerto en pecado? ¿Participas de los delitos y los pecados? ¿Sigues la corriente de este mundo? ¿Vives de acuerdo a lo que el diablo quiere? ¿Vives conforme a los deseos de la carne? ¿Eres hijo de ira? O por otro lado, ¿tienes vida eterna junto con Cristo? ¿Tienes resurrección? ¿Estás sentado? ¿Tienes un lugar especial con Dios? ¿Tienes la esperanza de que verás su consuelo?
¿Tienes la seguridad de que has sido salvo por su gracia, por medio de la fe? Has sido creado o recreado, si podemos decirlo, en Cristo Jesús. Y tu fe, ¿es una fe que obra o es una fe muerta? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es nuestra realidad? Creo que ahí ningún hombre nos puede juzgar, pero sí nosotros tenemos que examinarnos delante de Dios, porque Él sí nos juzgará. Que su juicio, que cuando Él nos juzgue, sea para darnos de su consuelo, para que seamos objeto de su amor y no objeto de su ira. Oremos. Te agradecemos, nuestro buen Dios, porque nos amas, porque no nos dejas solos. Porque, Señor, tú nos hablas de una forma y de otra. Y, Señor, gracias porque nos amas siendo pecadores, pero nos amas tanto que no nos dejas o no nos quieres dejar en esa condición, sino que provees los medios, más bien el medio, que es el Señor Jesucristo, para que podamos ser libres del pecado, libres de la muerte, libres de la esclavitud y que podamos tener vida eterna. Señor, por favor te rogamos por los que aún no te conocen, para que tú los salves, Señor. Y por los que ya te conocen, Señor, te pedimos porque tú en tu misericordia les concedas o nos concedas vivir en obediencia a ti. Que nuestra fe produzca obras y que no sea una fe muerta. Pues te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por su causa. Amén.